periodismo económico, Fernando Gómez Suárez, consultor independiente y especialista en el sector aeronáutico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Adriana. Con gusto escucharte y saludar a tu amable público que lo escucha. Igualmente. Bueno, pues nos importa mucho tu opinión sobre este superproyecto que suena fantástico y que ya hemos visto algunas imágenes y del que tú ya estás tomando nota. Así es, Adriana, es el proyecto más importante del sexenio por los montos invertidos y sobre todo por la solución que puede brindar a la Ciudad de México en un tema que ha estado pendiente desde hace 30 años. En 1985 comenzaron a hacerse los primeros estudios serios que por parte del gobierno federal, es decir, de la SCT y de ASA, convalidaron esta opción que hemos venido impulsando desde hace 12, 13 años que tengo como consultor en el tema y que resulta una de las mejores opciones para resolver de una vez por todas la problemática de la saturación tanto en pistas como en el espacio aéreo, no tanto de edificios terminales. Es un anuncio muy importante. No, sin duda. Ahora, de lo que has visto hasta este momento, sabemos que los detalles, pues todavía no todos los conocemos, todos los detalles, pero de entrada que un arquitecto del tamaño de Norman Foster, cuando ya hay reconocimiento, no tanto por la belleza de sus obras, sino también por la funcionalidad, porque él se encargó del proyecto del aeropuerto más grande del mundo que está en Pekín. Entonces, aunque aquí la circunstancia es diferente, porque hasta históricamente tiene que ver con la forma en la que está construido, como se fundó la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, hay que considerar el subsuelo, las características del terreno, que es un terreno fangoso. Recordarás que está ubicado en la zona de lo que fue el lago de Texcoco, o lo que aún queda del lago de Texcoco, y obviamente requerirá una ingeniería pues ahí muy acertada para poder cimentar y edificar. Afortunadamente se cuenta con la tecnología y la ingeniería suficiente en México como para responder a ese tipo de retos. Claro, acá el reto actualmente son los montos comprometidos. Están hablando de 120 mil millones de pesos, que no es cualquier cantidad. Aquí la cuestión es lograr reunir ese monto con la participación del sector privado. Y para esto se requiere pues, un proyecto viable, un proyecto rentable, un proyecto que sea un negocio para todos y que sea también de beneficio para la sociedad. Hay un proyecto también en relación a la posibilidad de emitir bonos para el nuevo aeropuerto. Se está contemplando esa posibilidad para financiar lo que sería la primera fase, porque sí, efectivamente, estamos hablando ahora de 120 mil millones de pesos, pero el propio secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, hablaba de que pues, se iba a necesitar obviamente más dinero y que, ¿cómo ves esta posibilidad de es una alternativa viable, la colocación de deuda o la emisión de papel comercial a través de la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado internacional. Sin embargo, también hasta en ese tipo de colocaciones el mercado requiere de certidumbre de sus inversiones. El mercado, el dinero no es gratuito. A los inversionistas requieren de toda esta información que hasta el momento no está lista, que al menos se llevará un año en su prospecto de colocación si es que fuera por medio de la bolsa. Hablaba el secretario de Comunicaciones, Luis Esparza, de que serían suficientes los fondos o los recursos que derivan de la operación del actual aeropuerto, lo cual se antoja un poquito complicado porque debe recordar el secretario que están comprometidos casi la mitad de los ingresos del actual aeropuerto mediante un crédito que se tiene que pagar a los bancos, con lo cual se pagaron los 360 millones de dólares que costó la Terminal 2, que inauguró el presidente Fox en su momento y que resultó ser solo un parche. Esos recursos están comprometidos todavía por varios años más y pues no son recursos que digamos son suficientes para al menos mantener el actual aeropuerto. Se antoja un poco difícil que con los propios recursos del actual aeropuerto se pueda pagar una obra de tal envergadura. Hablabas al principio, Adriana, muy acertadamente de la experiencia que tiene el arquitecto Norman Foster en aeropuertos como Hong Kong y China, pero allá la diferencia es que hay fondos suficientes, o sea, hay un fondo, toda una preparación presupuestaria precisamente para apoyar este tipo de obras de infraestructura. A estas alturas, pues qué bueno que se hizo el anuncio, es sorpresivo que se haya dado el fallo del
diseño o del diseñador ganador en este proyecto tan importante, pero quedan todavía muchas interrogantes por responder. Uno de ellos es el financiamiento, el otro es obviamente la demanda del mercado y la convivencia que tendrá que celebrarse o sostenerse con el entorno ecológico. Recordarás también que es en la zona donde se ubica el actual proyecto, esto es a 4 kilómetros del actual aeropuerto, se ubican los lagos de regulación horaria, o unos lagos artificiales que fueron creados en los 70 para resolver el problema de las tolvaneras que azotaban a la metrópoli en aquellos tiempos. Con estas inversiones que hicieron en esa zona, pues tendrán que coordinarse las autoridades para precisamente preservar, por un lado, el aspecto ecológico y por otro lado también el aspecto operativo. No es complicado, no es difícil, pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Los temas ambientales, hidrológicos. Ahora, ¿cómo ves? Esto sin duda hace falta. Y sin duda que todos decimos que, bueno, los que somos usuarios del aeropuerto, y no solamente por turistear, sino por cuestiones de trabajo, y también porque para turistear necesitamos un aeropuerto con mayor capacidad, porque este sin duda con 2 pistas y este nuevo con 6 pistas, esta es una buena noticia. También tendrán que replantearse estudios aeronáuticos, ¿no crees? Sí, pero sobre todo también replantear y reposicionar las posibilidades que tiene nuestro país en materia turística, porque no basta con crear la infraestructura, claro, es importante. Se habla de que se cuadruplicaría la capacidad del actual aeropuerto, en el cuádruple también de terrenos que serían utilizados. Esto es 70 hectáreas que tiene el actual aeropuerto contra cerca de 400 hectáreas que plantean en este nuevo proyecto. Sin embargo, no por incrementar las instalaciones, se incrementan en forma proporcional también la demanda del mercado. Esto es, la demanda del mercado es específica y puede incrementarse a un nivel porcentual determinado de 10-15% anual, pero no a niveles de 400% de la noche a la mañana. Esto tomará su tiempo. Son proyectos de largo plazo. Lo que hay que destacar también es que son proyectos transeccionales. Ahora sí, por primera vez en la historia del país, se toma en cuenta un proyecto que trascenderá los sexenios, no importa tanto el color o el partido en el poder, y que dará certidumbre a un proyecto de tal envergadura. ¿Por qué? Porque se requiere, como en muchos otros aeropuertos en el mundo, construirse tan solo en su primera etapa 4 o 5 años, que quizás sí alcance a inaugurarse la primera pista y las primeras edificaciones por parte del presidente Peña Nieto en el 2018 al cierre de su mandato, pero seguramente continuarán por varios sexenios más. Son proyectos aproximadamente que durarán 18 o 24 años, precisamente por los montos comprometidos y por la complejidad del proyecto. Maestro Fernando Gómez Suárez, una pregunta más. Bueno, hay muchas, pero... Las que tú quieras. Muchas gracias. En relación a la saturación de los aeropuertos alternos que ya tenemos. Apenas fue en el 2008 cuando se terminó y se inauguró la ampliación del actual, que es la Terminal 2. Y luego se pensaba que la solución sería el de Toluca, y también ya se está saturando el aeropuerto de Toluca. Se había pensado, recuerdan amigos de Enfoque, y tú también recordarás, que se construyera este proyecto, pero en el estado de Hidalgo. Sí. ¿Qué viabilidad le hubieras visto mayor al estado de Hidalgo a esta decisión que ya se tomó? Pues no era muy viable precisamente por la conexión con el área urbana de la Ciudad de México. Esto es, los accesos por Indios Verdes y que conectan de la carretera Pachuca al Distrito Federal hubieran sido muy complicados. Se hablaba de construir un ferrocarril, un tren, pero los costos implicaban elevarse para el usuario y además de los tiempos de traslado por los transbordos. No era una opción
viable. Desafortunadamente a estas alturas no tenemos opciones, muchas opciones de que echar mano. Tizayuca era una de ellas, no se le dio, de modo tal que incluso el líder del proyecto es el actual, el que fuera gobernador en ese entonces del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, es el líder del actual proyecto. Entonces él conoce mejor que nadie también las desventajas y ventajas, así como el presidente Peña Nieto en su momento, en aquel entonces fue el gobernador del Estado de México, conocen perfectamente las ventajas y desventajas de uno u otro proyecto. Ahora, la idea, la solución no es nada más construir un nuevo aeropuerto. Se pueden, incluso sin construir un aeropuerto, ir resolviendo paulatinamente y de manera programática esta situación de saturación de la que se hablaba. ¿Cuál era esta? Pues aprovechar los aeropuertos Corona o los aeropuertos aledaños al Distrito Federal, siguen siendo Toluca, Cuernavaca, Puebla e incluso hasta Querétaro. En lo que se plantea o se resuelve en 4 años más las primeras etapas de operación de este nuevo aeropuerto, pues podría echarse mano, digamos, se podría uno auxiliar con una política aeronáutica bien definida precisamente de estos aeropuertos para desconcentrar el actual aeropuerto. En el 1993 se desconcentró el actual aeropuerto en un 30%, tan solo mandando a los aviones y a los jets, a las avionetas y jets, tanto del gobierno, del sector público como del privado, hacia el aeropuerto de Toluca. Con esto se les logró desconcentrar cielo y tierra y se logró tener un avance suficiente y disminuir los riesgos operativos que esto generaba. Se pueden utilizar los demás aeropuertos de manera complementaria, pero no se ha podido establecer de manera afortunada. Ha habido los intentos, pero no ha habido la continuidad precisamente por lo que te mencionaba, que no trascendía los sexenios, precisamente porque no había un líder, un proyecto bien definido, un líder sobre todo también un plan ejecutivo que manifestara esto más allá de los sexenios. Claro. Pues ha sido un placer escucharte, maestro Fernando Gómez Suárez, consultor independiente, especialista en el sector aeronáutico. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias.